Creo que está grabando ahí, sí. Entonces resulta que en el desarrollo web sucede que se ha vuelto un campo muy emocionante en la actualidad y ha surgido pues esto alrededor de los años, de principios del año 90. Y todo fue gracias como a la creación de la World Wide Web o la WW, ¿cierto? El objetivo inicial con el que nació la WW era crear una red de documentos interconectados por vínculos, que era principalmente para documentos científicos. Pero con la aparición de los navegadores gráficos como Internet Explorer, Firefox, Netscape, la World Wide Web se popularizó y hoy pues, casi que todos conocemos que YouTube, Netflix, Twitter y entre muchas aplicaciones más. Pero entonces llega ese punto, ¿qué es una aplicación web? Entonces hay que empezar con ese punto a definir y es que es un programa que está alojado en un servidor que se hace a través de un navegador web. Para construir una aplicación web necesitamos aprender mínimo HTML y CSS. Entonces, HTML lo que nos va a hacer es que nos va a permitir definir la estructura de una página web, mientras que CSS lo que va a hacer es como definir esa apariencia y hacerla pues como bonita. Pero también es muy importante aprender JavaScript y eso es lo que nos queremos como enfocar en mucha parte del código, del curso, perdón. Y es que es el lenguaje de programación que entienden los navegadores hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Por qué digo hasta el día de hoy? Porque ya en el horizonte se alcanza a ver algo que se llama WebAssembly y eso lo que va a permitir es que ya en los navegadores no solo corran JavaScript, sino corra un Java, corra un Ruby, un Python, cosas así. Entonces, está como del otro lado un lenguaje de programación que necesitamos en el lado del servidor, ¿cierto? Una cosa es lo que nosotros vemos en el navegador, pero lo que está por detrás es lo que necesitamos aprender en un lenguaje de programación. Los más comunes que uno ve es como Java, PHP, Ruby, Python, ¿cierto? Ahora, incluso JavaScript es el que se puede utilizar en el lado servidor. Y esto pues gracias a Node.js, que es lo que vamos a trabajar en el transcurso del curso. En el servidor se pueden generar contenido HTML y esto va a hacer que se podamos como generar páginas de forma dinámica y que pues toda esta información sea desde una base de datos, que es también lo que vamos a tocar. Pero entonces, normalmente hay como preguntas y es como, existe, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un sitio web y una aplicación web? Yo lo podría decir que un sitio web puede ser como una página que es contenido estático como una página de marketing más que todo, ¿cierto? Que solo muestra información y cierto de estilo. Pero hoy en día ya esas páginas se han vuelto como ultra dinámicas y a través de APIs y otras herramientas se vuelven pues como contenido dinámico. Y las aplicaciones web son todas esas herramientas que nos permiten hacer como más información y se hace a través de contenido dinámico, como, no sé, Twitter, Facebook, son aplicaciones que están con cierta información como tal. Entonces, ahí es lo que pasa. Entonces, ¿quién hace el desarrollo web? Pues un desarrollador como tal, ¿cierto? Entonces, un desarrollador web lo que va a hacer es que se va a encargar de esos aspectos técnicos de un sitio o de una aplicación web. A diferencia del diseñador web, que es el que se encarga de la parte visual y como la instrucción de los elementos, el desarrollador en sí lo que hace es convertir esa imagen estática o ese Figma o ese elemento que te entrega ese diseñador en un complemento, en una aplicación funcional, ¿cierto? Que esté disponible para Internet. Y existen diferentes roles, digamos, en el mundo del desarrollo web. Los más comunes son el frontend, que es la persona que se encarga de convertir como ese diseño en un código que se entienda por los navegadores usando HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? Ese es, digamos que es el rol que más hay como demanda en la actualidad y es porque toda tecnología que utilicemos, o sea, Java, PHP, Ruby, va a requerir de un frontend. Entonces, son los desarrolladores más apetecidos en el mercado. Porque cualquier tecnología que queramos utilizar en el backend, todos van a tener que utilizar HTML, CSS y JavaScript y exponerlo. Entonces, es como lo más importante ahí como tal. Está también el desarrollador backend que se encarga de conectar como la aplicación con la base de datos, otros servicios externos, que puede sonar como fácil,
pero no, ¿cierto? Porque requiere de como varias implicaciones como la autenticación de usuarios, autenticación y autorización, lectura, escritura de información en la base de datos, envíos de correos automatizados, tareas recurrentes y como conexión entre APIs. Entonces, es como tal. Y existe lo que se conoce como operaciones o DevOps que se encargan de desplegar las aplicaciones en Internet y brindar como el soporte a los usuarios. Entonces, digamos que estos tres roles que vemos ahí son los que nosotros hacemos, creemos que se convierten en full stack, ¿cierto? Y ese es nuestro curso que vamos a manejar. Pero antes de eso, entonces, existe lo que es el código y el lenguaje de programación, que es lo que venimos a ver. Entonces, como para resumir claramente, el código es una serie de instrucciones que nos va a permitir pues, que se ejecuten en el procesador. Y existen lenguajes de programación de bajo nivel y de alto nivel. Los lenguajes como de bajo nivel, antes se escribían, pues son como código binario y se escribían en texto que antes, pues que se puede traducir como en lenguaje de máquina. Antes se hacían como en tarjetas perforadas, ¿cierto? Unas galletas, que se le conocía eso, y ahí el nombre de cookie, en muchas cosas de los navegadores que utilizamos cookie, viene pues como esas galletitas. Y entonces el lenguaje de ensamblador es como bastante complicado de manejar. Pero el lenguaje de alto nivel, que son estas últimas generaciones que nos permiten hacer código mucho más bonito, mucho más fácil de entender para nosotros, pero que al final pues se va a interpretar en lenguaje de máquina, ¿cierto? Eso es lo que hago. Entonces, aquí llega pues como lo importante que les quería mostrar y es que cada año hay un mancito que cuenta como cuál es el camino que debe saber un desarrollador web digamos, en tecnologías y conocer. Y acá es donde conectamos con lo que me preguntaron al principio, que si íbamos a ver como el temario del curso, ¿cierto? El temario del curso de pronto que lo han visto como los módulos, pero acá digamos que lo vamos a ver de una forma en camino de lo que tenemos que saber, pero no quiere decir que vamos a ver todos esos temas. Esta ilustración que vamos a ver acá a continuación, lo que nos va a hacer es darnos una visión de que lo que tenemos que saber nosotros como desarrolladores JavaScript, o si nos queremos llamar más full stack. Yo no quiero llamar full stack la palabra porque en la industria hay muchas como confrontaciones entre si soy un full stack, debo saber esto y esto, o el full stack no existe, o el full stack es de mentiras. Entonces, por eso es que es mejor llamarnos como JavaScript developers porque podemos hacer tanto frontend como backend utilizando JavaScript, ¿cierto? Entonces, para poder saber, o sea, cuando hacer un full stack o un web developer, digamos que nosotros vamos a hacer como esta conexión completa, previamente nosotros tenemos que saber esto, previamente tenemos que conocerlo, sí o sí, y es el manejo del control de versiones como tal, ojalá utilizando Git, porque existen otros como Subversion, Mercurial, pero pues lo importante es que manejemos Git. Entonces, muy importante aprender esto. Otra cosa muy importante es que hay que saber manejar la terminal, ¿cierto? La consolita que llaman, y tener el manejo de estructura de datos y algoritmos. O sea, nosotros con estas tres cosas vamos a poder empezar a trabajar. Entonces, lo que quiero como esta clase siguiente, la del jueves, es centrarnos un poquito como en Git, como tal un poco, y en la terminal, ¿cierto? Pero pues obviamente vamos a seguir trabajando con Git muy adecuado. Entonces, todos esos temas hay que conocerlos, pero es importante que los tengamos como tal. Entonces, hay una aclaración aquí. Todo lo que vamos a ver es netamente como con fin de ilustrar los contenidos que podemos llegar a conocer, a ver dentro del curso, pero no quiere decir que los veamos todos y no se abrumen porque van a ver que es mucho lo que hay que aprender para uno llamarse full stack, ¿cierto? Entonces lo importante es que veamos cómo es nuestro panorama y lo que tendríamos que nosotros saber y aprender para convertirnos en realmente un full stack, ¿cierto? Todo esto es a modo de ilustración, pero que nos va a servir para que veamos cómo va a ser el temario de nuestro curso. Entonces está
aquí pueden ver los links para que veamos los materiales. Entonces, espérense por aquí, yo me salgo. A ver si puedo. Ay, ay, ay. Espérense. Ay. Entonces, creo que están viendo todavía, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver aquí es todo un mapa de lo que debe saber un frontend. Mire que es bastante extenso lo que debe saber un frontend. Y es lo importante, entonces. ¿Cómo son como las convenciones? Entonces, como el autor nos dice que lo que está en chulito morado es una recomendación personal o una opinión, en chulito verde sería una alternativa. Lo que está en gris es como que no es estrictamente en el orden, pues como el mapa, y lo que otro es como que no se recomienda para nada. Entonces, si ya nosotros sabemos manejo de la terminal, manejo de Git, sabemos de algoritmos y algo así, queremos empezar a hacer, recuerda que somos el full stack. Entonces, el primer parte que hay que saber es el frontend, ¿cierto? Entonces, un frontend debe saber de Internet. ¿Qué debe saber de Internet un frontend? Debe saber cómo trabaja el Internet, qué es el HTTP, qué son los browsers y cómo trabajan los browsers. Hay que saber qué es un DNS, cómo trabaja un DNS, qué es un domain, qué es hosting. Eso es como lo mínimo que debe uno saber de Internet, ¿cierto? Entonces, para eso hay una tareita más adelante, para que al menos consulten como esa información. Hay que saber la suprema divinidad del frontend, que es HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué hay que saber en HTML? Hay que saber lo básico, ¿cierto? Qué son los formularios y cómo son las validaciones y algunas convenciones y buenas prácticas, pues como tal. Pero lo importante es que no es como están orientados, pero lo que es la accesibilidad del SEO, pero se los van a solicitar mucho cuando estén trabajando. Cuando trabajamos con CSS, lo importante que hay que aprender es lo mismo, los conceptos, cómo se hacen las layouts o las plantillas y todo el tema de manejo de response, ¿cierto? Porque ya hoy en día no solo estamos trabajando desarrollo web pues, para el navegador en el computador, ya lo estamos trabajando para dispositivos móviles como pues un iPhone, un celular o una tablet. Ya lo estamos desarrollando también para televisores, para smartwatch, en fin. Entonces hay que ser muy importante el manejo de los media queries. Entonces, manejo del CSS pues, de forma de responsive. Y para eso, pues nos dicen que, que hay que conocer pues como ciertas cosas, que es el modelo de caja, flashbots y otras cositas ahí. Pero en JavaScript hay como cositas importantes que aprender. Entonces, la sintaxis y como la básica y la estructura pues de la sintaxis. Aprender el manejo de la manipulación del DOM, que es en el HTML como tal. Aprender lo que es el manejo de la API del navegador Fetch y del Ajax, pues hacer requests a otras plataformas, aprender lo que son el estándar de ECMAScript 6, que es como JavaScript en sí, y entender algunos conceptos. Esos conceptos que vemos aquí son casi que conceptos fijos que se los preguntan en una entrevista técnica. Explíqueme qué es un hosting, event bubbling, el scope, prototype, ¿cierto? Es bueno que los tengamos en cuenta ahí y luego los estudiamos, pero esto fijo que siempre lo van a preguntar en una entrevista. Pero entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros. Pero ya hay que saber que obviamente tenemos que manejar el control de versiones. Entonces, para eso se recomienda que aprendamos a manejar un hosting de repositorio que puede ser GitHub. También puede ser GitLab, Bitbucket, pero únicamente nos centraremos en GitHub. ¿Qué vamos además de saber? Hay que utilizar los comandos básicos, entonces lo vamos a ver en la próxima clase o en la que sigue, y como todo este tema. Hay que saber un poquito de seguridad, ¿cierto? ¿Qué puede la seguridad en, en el frontend? Es el manejo de los HTTPS, el tema del CORS, que es cuando puedo yo permitirle a un servidor o no conectarse a mi servicio y otras cositas. Entonces, mire que es mucho contenido que necesitan uno conocer, pero pues vamos es viendo lo que un desarrollador frontend debe saber, ¿cierto? Un desarrollador frontend debe conocer todo esto.
Obviamente no lo vamos a ver todo, pero pues como en detalle puntual, pero sí se va a ir, digamos que naturalmente o sí, de forma orgánica, vamos a ir cogiendo todos estos temas en el transcurso de este curso. Hay que conocer un manejador de paquetes, ¿cierto? Los paquetes son esas cosas que nos van a permitir agregar funcionalidad extra a nuestras aplicaciones. Vamos a conocer NPM y jar, pero básicamente pues utilizamos todo con NPM. Cuando hablamos de CSS, hay como dos cosas importantes. Una son la arquitectura y lo otro los procesadores. En arquitecturas, lo más común es la notación BEM, que posiblemente la veamos. Pero en procesadores hay herramientas que nos utilizan mucho, que es como SAS, ¿cierto? Que nos ayuda como a hacer CSS de forma programática mucho más rápido, que nos extiende en funcionalidades y que al final pues se compila con CSS. A mí me gusta mucho CSS en JS y creo que lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos React, que nos puede dar potencia. Cuando estamos construyendo nuestro frontend, tenemos que ayudarnos de herramientas. Esas están los test runners, los model bundlers y los limitadores o linters o formatadores. Entonces, cuando un test runner básicamente lo que va a hacer es correr tareas que nosotros le dedicamos. El bundler lo que va a hacer es que nos empaquete nuestra aplicación de una forma en que se pueda llevar a producción sin que eso sea muy pesado, muy largo, todas esas cosas, ¿cierto? Y lo de los linters formateadores, básicamente lo que va a hacer es que va a hacer que nuestro código sea bonito, todo tenga una consistencia y todo el equipo que trabaja en el mismo código siga con las mismas reglas, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a ver nosotros, pero de una forma orgánica. No nos vamos a forzar como, este punto hay que verlo, este punto no. Se va viendo de forma orgánica. Llega la hora de que listo, ya sabemos HTML, CSS, JavaScript y estamos trabajando muy bien esas técnicas. Cuando ya nos queremos enfocar únicamente en JavaScript, que es lo más potente, debemos escoger un framework. ¿Qué es lo que queremos escoger? React, ¿cierto? Y con React nos va a tocar sí o sí aprender Redux o un manejador de estados, ¿cierto? Entonces, lo importante es aprender Redux y ya pues, si uno quiere aprender otras cosas, pues lo hace. Podrías aprender Angular, Vue y todas esas cositas. Pero cuando hablamos de CSS moderno, pues nos tocaría aprender o Style Components o CSS Module o Style.js, Emotion. Yo me voy por Emotion. Me gustan, pero pues vamos a ver. Los Web Components es otra cosa que se está manejando hoy en día, pero pues no es como tan interesante verlo. Todavía tiene como mucho más, necesita de mucho más, es como evolución en el mundo. Existen frameworks CSS, como lo hablaba ahorita Germán, está Bootstrap, un montón de cosas que las podemos ver. Y obviamente necesitamos probar nuestras aplicaciones. La recomendación cuando probamos aplicaciones en React es utilizar React Testing Library y utilizar Cypress, ¿cierto? Que nos van a ayudar. Obviamente las podemos ver, pero todo depende más de lo que logremos avanzar. Pero sí, únicamente, sí, necesariamente al menos deberíamos conocer qué es o cómo hacer un test, porque seguro las empresas te lo van a pedir. Y ya pues, digamos como para hablar un poquito, pues si queremos que nuestro JavaScript sea tipado, pues nos van a utilizar React. Y si queremos crear, no sé, aplicaciones server-side render, utilizar Nets o este tema de Gatsby. Importante, por ahí en el curso vamos a ver algo de GraphQL, ¿cierto? Que es una forma diferente de comunicarnos con el servidor. Entonces vamos a ver GraphQL y para eso vamos a utilizar Apollo Server, ¿cierto? Y Apollo Client para conectarnos con el backend y poder obtener información. Y bueno, y hay un sinfín más de puntos que ustedes deberían conocer, pero miren todo lo que un frontend maneja, ¿cierto? Pues, si esto es lo que únicamente es una primera parte del frontend, ahí hay más cosas. Entonces está el backend. El backend también tiene otro sinfín de temas. Tiene que saber lo mismo. El tema de internet y tiene que saber como el conocimiento básico de lo que sabe un frontend.
Pero además de eso, pues tiene que saber, tiene que tener conocimiento general en el manejo de sistemas operativos, como el uso de la terminal, el procesamiento de los hilos, la concurrencia, manejo de memoria, entrada y salida de elementos, o sea, tiene que saber como mucho. Entonces, cuando uno le preguntan a un backend como qué lenguaje aprender, hay muchas oportunidades, ¿cierto? Está Java, C Sharp, PHP, Ruby, Python, JavaScript, Golang o Rose, ¿cierto? Uno como backend debe escoger un lenguaje que se sienta, eh, que le dé valor. Obviamente cada uno de esos lenguajes tiene un área de trabajo muy específica y es importante saber. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con JavaScript y nos vamos a convertir en JavaScript developers, vamos a trabajar, nuestro lenguaje va a ser JavaScript, ¿cierto? Y la plataforma o el ambiente que nos va a permitir trabajar con JavaScript va a ser Node.js. Obviamente vamos a saber GitHub, eso ya lo sabemos de las otras versiones. Pero un backend necesita saber dos cosas importantes. Conocer las bases de datos relacionales y las NoSQL. Entonces las relacionales, la más recomendada es Postgres, y en la NoSQL la más recomendada es MongoDB. Este curso se va a concentrar únicamente en NoSQL y nos vamos a enfrentar a MongoDB, que es la más sencilla pues como de trabajar y nos va a permitir pues como abstraernos de mucho conocimiento que tiene la base de datos relacional. Hay más bases de datos como tal, hay que conocer sobre ORMs que vamos a trabajar nosotros, y es que básicamente un ORM es como me conecto yo, de una forma basada en objetos, a mi base de datos. Entonces, yo tengo una tabla que se llama usuarios, pero yo la tengo que representar en mi código como un objeto para poderme conectar. Entonces, existen ORMs que me hacen como esa conexión. Hay que saber de APIs, entonces conocer JSON, que es la más importante ahora, SOAP ya no. Y vamos a ver, por ahí debe estar GraphQL, lo que vamos a ver. Hay muchas cosas que hay que aprender, como el manejo de la caché, la seguridad, el testing, la integración continua y los despliegues continuos, el tema de diseños de patrones y cosas de ese estilo. Y digamos que hasta ahí va como lo que vamos a ver, pero mire todo lo que debe, digamos, conocer un backend, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a encargar, para recapitular, un backend vamos a encontrarnos en que nos vamos a concentrar en JavaScript, una base de datos MongoDB, vamos a conocer un ORM, manejar algo que son las APIs REST y utilizando JSON. Vamos a utilizar también GraphQL con Apollo y vamos a utilizar integración continua y continuo para hacer tanto en el backend como en el front que nuestro código a medida que hagamos un commit a GitHub, él automáticamente despliegue todo y haga que todo funcione automatizado sin tener que preocuparnos por más tareas, ¿cierto? Entonces, digamos que este DCI y CD, Continuous Integration y Continuous Deployment, son tareas que le corresponden más a los DevOps, ¿cierto? Pero es un mundo muy extenso el de los DevOps. Y es una carrera pues que la pagan bastante bien. Entonces, ¿qué voy yo con esto? Que básicamente, cuando ustedes ven un full stack developer, lo que las compañías creen es que cuando obtienen un full stack tienen un backend y un frontend, y no es así. Tienen como una mitad de ambos desarrollos como tal. ¿A qué voy con esto? Que si yo como frontend developer necesito invertir una hora en aprender algo y yo como backend developer necesito una hora en invertir algo, yo como full stack necesito invertir 2 horas para aprender algo, porque tengo que aprenderlo en ambos entornos. Entonces, la invitación va a ser a que tengamos claro que este ecosistema que vamos a trabajar como de full stack requiere mucho más compromiso y mucho más estudio. Se pudieron dar cuenta que es muy largo
el camino que tiene que recorrer cada uno de los dos por, por aparte, ¿cierto? Se vuelve bastante diferente lo que tiene que hacer un frontend a un backend. Pero son caminos que uno no los va, digamos, a cubrir en un año, 2 años. Pueden ser caminos que para llegar a hacer un buen frontend, un buen backend, puede tomar 3, 4 años, ¿cierto? Pero lo que quiero yo con este curso, lo que quiero enfocar este curso primordialmente es en las áreas o las herramientas que en ambos mundos son las más solicitadas en el mercado. Entonces, desde mi experiencia y desde lo que yo conozco y lo que he vivido con las empresas que me ha tocado entrevistarme, con lo que ellos piden, voy a orientarles el curso a que se enfoquen muy a lo que ellos están solicitando. El pensum, que lo veíamos que lo estaban pidiendo por ahí, pero no me acuerdo dónde es que estaba, aquí en el Classroom. El pensum en sí básicamente dice esto, y es que en el módulo 1 va a ser como una introducción a como las herramientas que vamos a trabajar, que va a ser como GitHub, Git, el editor de texto, la línea de comandos, algunos ejercicios de JavaScript y HTML como tal. Yo quisiera que estas clases que tenemos de los primeros días de diciembre, pues como en diciembre, hagamos repasito de lo que ustedes supuestamente tenían que haber conocido. Entonces vamos a enfocarnos un poco en lo que va a ser Git y línea de comandos. Y luego vamos a conocer un poquito de HTML y CSS para que, digamos que en diciembre, en sus vacaciones, puedan, no sé, empezar a maquetar sus sitios web o sus ideas, ¿cierto? Para que al menos tengan visualmente algo. Y por ahí metemos algo de JavaScript. Pero todo el resto del año, desde el 2021, lo que vamos a hacer es mucho JavaScript. Entonces vamos a trabajar mucho con JavaScript y es que vamos a conocer todo lo que es el ECMAScript 6 y con Node.js. Entonces, cuando hablemos del módulo 3, que ya es enfocarnos únicamente en un framework de Node.js que va a ser Express, ahí lo que vamos a empezar a hacer es a crear nuestra, a, como, a empezar a hacer como lenguaje JavaScript más orientado al backend. Leer, no sé, archivos del computador, grabar, crear ciertas cositas. Cuando vayamos al módulo 4, ya ahí vamos a hablar de lo que son las bases de datos. Entonces, para ahí ya nos vamos a concentrar únicamente en MongoDB. Para eso, entonces, vamos a mirar cómo instalamos MongoDB, que puede ser maluco. Entonces, para eso podríamos utilizar servicios que nos proveen MongoDB de forma gratis y lo hacemos nosotros. Ya conectamos la base de datos con nuestro Node.js que aprendimos en el módulo 3 y exponemos, digamos, la información de que traemos de una base de datos y la podemos publicar, digamos, a una API. Cuando la exponemos a una API en el módulo 5, digamos que la podríamos consumir, pero para poderla consumir hay que aprender otras cositas básicas, que es el lenguaje del DOM y pues todo este tema de JavaScript en el navegador como tal, que es un mundo bastante largo. Entonces, digamos que en el módulo 6 ya manejamos React como tal, ¿cierto? Pero entonces lo que hacemos con React es conectarnos con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en el módulo 5 dice que vamos a ver jQuery. Por ejemplo, mi jQuery ya pues, está muerto para mí, o sea, no vamos a utilizar jQuery, ya nos vamos a concentrar únicamente en librerías JavaScript netamente y vamos a trabajar. Entonces, sacamos de taquito como estas cosas y vamos metiendo tecnologías o herramientas que están pidiendo el mercado para que ustedes como desarrolladores encuentren tengan como una serie de alternativas a la hora de presentar una prueba técnica, ¿cierto? Pero en sí, lo que vamos a lograr es hacer, como para que lo vean de pronto, se lo visualicen enfocado en un proyecto. Digamos que si nosotros vamos a crear una plataforma de reclutamiento de personas, ¿cierto? Digamos que vamos a hacer una plataforma para reclutar desarrolladores en el mercado de Make It Real. Entonces vamos a hacer todo el backend, o pues parte del backend,
que nos permita registrar usuarios, registrar y listar las ofertas laborales, cuáles compañías son las que tienen esas ofertas, quiénes aplicaron a esas ofertas laborales, ¿cierto? Eso desde el lado del backend, como poder manejar toda esta información, tenerla ahí, que la podemos consumir desde una base de datos, procesarla, hacerle las consultas y exponerla, digamos, al frontend. Que el frontend lo vamos a hacer nosotros también, obviamente. Y ya lo que hacemos con el frontend es, por ejemplo, con React, consultar toda esa información, permitir que el usuario se registre, pueda crear una cuenta como empresa o una cuenta como developer para que lo recluten. Entonces, eso es lo que queremos lograr con este curso, ¿cierto? Para eso requerimos mucho estudio. Ustedes saben que hay mucho contenido que hay que aprender, pero que a medida que lo vayamos aprendiendo, pues se van a dar cuenta que va a ser orgánico en que van conociendo todos estos temitas que van acá, ¿cierto? Va a ser ahí. Entonces, esa es como la mecánica del curso. Vamos a hacerlo bastante interactivo, que ustedes sean los que más trabajen y no yo. Y yo les muestro cositas que sé que les van a ayudar mucho en su carrera como profesional. ¿Qué es lo más importante que lo dijo Germán? Es JavaScript. Y JavaScript es un lenguaje de programación. Entonces necesitamos como prerequisito JavaScript tener muy importante todo el manejo de estructura de datos y algoritmos. Entonces la invitación es que si de pronto están flojitos en que no saben qué es un if, un for, de pronto repásenlo, pero igual nosotros lo vamos a repasar, digamos, estos días de diciembre, ¿cierto? Para que hagamos ejercicios de JavaScript con esto. Entonces, con esto, digamos que terminamos esta clase para que únicamente se den una idea de lo que queramos y quedo pues como abierto a preguntas, dudas, reclamos o sugerencias que tengan para que miremos cómo abordar la clase del jueves. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, todo clarísimo. Yo tengo una pregunta. Ustedes dijeron íbamos hasta qué fecha de diciembre. ¿Todo lo tienen claro? 18. 18. No. ¿No? ¿O sí? Bueno, vamos hasta el 18. O sea, vamos a la semana del 18. 18. 18, 18. El martes es festivo porque es el día de las velitas. Entonces, digamos que pues, no vamos a tener clases. Entonces, para eso, digamos, dejaré unas tareitas ahí en la plataforma que va a hacer que les ayuden pues como a conocer un poco como de esos conceptos de Internet, más que todo como para que los tengan en su cabeza y los podamos abordar. Pero la ¿Y idea... en qué parte de la plataforma, Cristian? bueno, Discúlpame. entonces, bueno, pillámoslo pues por aquí. Yo los voy a publicar ya como para que lo vean, más o menos. Entonces, por aquí hay como misiones que yo le voy a poner. Entonces, digamos que hay una tareita aquí de misiones y yo le digo acá que la quiero publicar, ¿cierto? Entonces ya a ustedes les va a aparecer esas misiones y digamos que se ven si es que el 12, ¿cierto? Es como la otra semana, creo. Si no, ahorita la cambio. Entonces ustedes ya entran ahí y van a ver qué es la tareita que tienen. Entonces, vean, entonces ahí sale como qué es la tarea que tienen que hacer. Y ahí vemos quién la han enviado. Profe, ¿en dónde? Qué pena. ¿Qué Eso se Estás pena? llama... compartiendo pantalla. por eso sí, qué hueva. Yo sí. Perdón. Hay veces vulgar. En Classroom Ah, ya. hay unas misiones que son como unas tareas, ¿cierto? Pero digamos que las tareas son más orientadas como a que tengan un conocimiento previo para la clase en la que vamos a verlo, ¿cierto? Para que ese día podamos tener como discusiones, preguntas y no sea como que boom, me volaron la cabeza con esto tan nuevo, sino que, por ejemplo, si yo entendí esto y el man me lo está explicando de otra manera, pues venga, yo lo pregunto a ver qué es lo que está pasando. Entonces, aquí sale la herramienta y básicamente me dice quién le lo han enviado y ya. Estas son preguntitas
básicas, pues más de contexto de internet y roles y ciertas cositas más, ¿cierto? Que no me actualizó. Ya vi que luego lo cambio, no me dejó como ver. Tengo que cuadrar por aquí. Pero sí, es básicamente como eso. Entonces, la invitación va a ser así como a trabajarlo de esa manera, pero es más para que logremos como avanzar y no nos quedemos para allá. Entonces, digamos ustedes que vamos a ver la otra clase. Entonces, pues la idea sería que nos centremos en, si ustedes ven acá en la introducción, hay que ver como que herramientas de desarrollo, pues, unas cositas ahí, y hay temas como de manejar Git y la terminal. Yo quiero que veamos la terminal el próximo jueves, porque es importante que lo tengamos. Entonces, los que tienen Mac y Linux, perfecto, ya golearon, pero los que tienen Windows, la recomendación va a ser que se vayan instalando esta herramienta, se llama Commander. Ya se los comparto ahí en el chat. Una duda, también nos sirve una máquina virtual, pues yo tengo Windows, pero creé una maquinita virtual con Mint. Ah, sí, súper bien, sí. Te sirve tranquilamente. Git batch. Ahí el único dilema sería que cuando hagas un proceso muy grande en la máquina virtual, te va a consumir más memoria y más disco y todo eso, ¿no? Por si en algún momento se te llega a colgar. Por ejemplo, con las publicaciones de versionamiento y todo eso, yo creería que ahí se baja el performance. Igual, ¿Qué tal anda Git batch? Perdón. perdón, dime. ¿Qué tal anda Git bash? No, Git Bash anda súper bien. O sea, podemos trabajar con Git Bash. De pronto es que yo digo lo de Commander es porque hay veces yo puedo decir algún comando y en Windows no es el mismo. Entonces, yo digo hagamos un ls menos LA. En Windows no existe ese comando. O sea, toca hacer un dir menos yo no sé qué otras cosas para hacer ese LSA, ¿cierto? Entonces es únicamente por eso. Pero si sabes manejar la consola tranquilamente, si yo digo que lista en el directorio, pues no hay ningún problema. Es más que todo por que tengamos el mismo lenguaje todos, pero podemos utilizar cualquier cosa. Igual eso es un portable, es un documentico que está, es un archivo. Commander es como una especie pues, de PowerShell, sino que adaptado al comando Linux. Exacto, sí, es un emulador de Linux para Windows. Entonces, lo que hace básicamente, yo por aquí tengo esta terminalcita. Esto es una terminal que está es un ejecutable. Un portable esos que uno utilizaba como para cualquier cosa. Es un portable que usted lo descarga ahí en el escritorio, doble clic y le abre. Entonces, mira que usted puede hacer Listo. tranquilamente lo mismo que uno hace con un Visual Studio y también puede decirle que abra un PowerShell o que abra un Bash. Mira, por acá va a ver un Windows Subsystem for Linux o un PowerShell. O sea, el emulador le sirve para todo, pero pues, yo prefiero usarlo así con esta porque pues funciona como Linux. Entonces nos permite. Pero si pueden tener un Linux, mejor. Es más divertido. Ya, ¿qué más les cuento? No, es como básicamente eso lo del día de hoy. Quiero que pronto sean sinceros y si se sintieron muy ahogados con lo del roadmap de lo que es el camino de un desarrollador, pues no se sientan apresurados por eso. Eso es algo que toma mucho tiempo llegar a conocer todo eso, pero que digamos de alguna manera nosotros lo vamos a ver y lo vamos a orientar para que ustedes lo puedan tener en su portafolio. Entonces, no se asusten. Entonces, Yo no. tengo una Dime. pregunta. Dime. ¿Cómo va a ser la modalidad para nosotros los días que no estemos en clase? La única forma o sea, tú nos vas a orientar en qué es lo que tenemos que estudiar, aparte de las tareas que nos vas a dejar, o simplemente nosotros vamos a tener que reforzar los contenidos que vimos en la clase por nuestros propios medios. Bueno, ahí lo podemos manejar de como un acuerdo. O sea, podemos, dependiendo cómo se ve la evolución de la clase, podemos decir si yo les digo, vea, los próximos, o sea, para mañana estudiense
vuelvan a repasar lo que son ciclos y condiciones en JavaScript porque están muy colgaditos, entonces vuelvan y repasen. Entremos, no sé, a Make It Real al curso y revisemos a ver si hay algo de JavaScript ahí que veamos eso. Entonces vemos acá, yo le voy por acá hay temitas como de variables. Háganse esas tareas de variables y volvemos la otra semana y los resolvemos. O los podemos resolver en línea, pues en la clase. Pero sí es muy importante que ustedes entiendan que yo no voy a ser como un profesor, sino que voy a ser más un mentor. Entonces es como, ustedes traten de estudiar por su cuenta, investiguen, traten de chocarse contra la pared, que cuando tengan esas dificultades, llegan de mí y me preguntan, ¿yo qué puedo hacer aquí? Entonces ahí ya yo los oriento en una mejor forma y no se van derecho por lo que yo les diga, sino que ustedes fueron los mismos que descubrieron el camino. Yo únicamente los voy a guiar. Entonces la invitación sí es, sí, podemos hacer que las siguientes clases sean sobre cómo yo los puedo guiar en los temas a avanzar. Pero sí es responsabilidad, pues como que cada uno se enfoque en su autoestudio. Por ejemplo, para la próxima clase ya les dije que vamos a ver la consola de Git. Entonces, pues, estudien los comanditos básicos de la consola. Listar directorios, crear carpetas, ¿qué más? Copiar archivos, saber dónde estoy parado, cositas así, ¿cierto? Y con Git, pues, que tengan instalado Git en su computador y ya pues vemos como herramientas que nos van a permitir hacer una interacción chévere con Git y estudiar Git de una forma que se pueda ver que se está estudiando y lo podemos hacer. O podemos también tranquilamente entrarnos por aquí y avanzar en retos que nos dice ¿cómo es? La plataforma. Según lo que Germán me dijo, ustedes ya tuvieron unas semanitas antes y conocieron de Git. Lo único que posiblemente no conocieron de Git importante es el manejo de las ramas. Y eso lo vamos a ver. Porque hay muchos temas de Git que es muy avanzado, pero pues no los vamos a ver todavía. Los vamos a ver en el momento que los utilicemos. Entonces, podemos hacer como cositas por este libro. Y ya, no sé qué otra preguntita tengan. Yo tengo una. Para el jueves debemos tener instalado Visual Studio Code con 2 extensiones, GitHub y Postman. ¿Es eso o me falta algo? Ah, no, no es necesario tenerlo instalado. Eso o sea, lo único que puede hacer es si descargan Visual Studio Code. Pero es necesario instalar las cositas, esas las vamos a hacer nosotros, digamos, como les decía, que hay cosas que son como guiadas, entonces yo llego y les abro Visual Studio Code y les digo, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar por acá al manejo de extensiones y vamos a instalar tal cosa. Entonces decimos, vamos a instalar Lightshare. Entonces decimos, esta es la que vamos a instalar. Entonces le damos instalar o Light Server y le damos instalar. Luego nos logueamos. Entonces como todas esas configuraciones que vamos requiriendo poco a poco, digamos que las hacemos en simultáneo todos para que no se nos escape alguien con algún tema. Pero por ahora, lo que yo les decía de herramientas era como lo que vamos a tener en el panorama. A medida que lo necesitemos, lo hacemos todos a la manito. Por ahora, solo terminal y que tengan Git instalado. Si no lo tienen, pues el jueves podemos sacar al principio de la clase para los que hayan faltado en ese tema. Y yo tengo una última pregunta, pues sí, también de acuerdo a lo que dijo, creo que fue Arley, es más recomendable para los que tenemos Windows instalar Commander o una máquina virtual con Linux. Pues siempre va a ser mucho mejor instalar un sistema operativo en el host, o sea, no virtualizado. Pero yo creo que virtualizado nos puede servir. O sea, digamos que podemos arrancar virtualizado todo el resto del año y no vamos a tener problema. De pronto, si nos vemos con dificultad, pues
Commander lo podemos hacer y yo te puedo ayudar ahí en ese caso para que ayudemos. Yo cuando utilizo, digamos, Visual Studio Code y hago mis tareitas ahí, no es mucho lo que yo realmente hago de cosas raras. Yo abro la terminal acá, mira que yo lo que hago es abrir la misma terminal de Visual Studio Code y lo que hago, mira que él ya me dijo que instalara ciertas dependencias y cosas así, pero yo lo único que hago es un git commit o un git pull, correr alguna otra consola. No hago mucho, o sea, normalmente lo que hago de consola en el Windows como tal es unos 10 a 15 comandos máximo y se pueden hacer ahí. Entonces, de pronto podrían utilizar Windows, pero digamos para el resto del curso. Digamos que esos días que de pronto es con consola, pues podemos usar Commander tranquilamente. Es que lo Pero que pasa ahí es que cuando usted tiene una máquina virtual y digamos que tienes tu host y tú instalas la máquina virtual, el problema es que usted tiene que tasar sus recursos para esa máquina virtual. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una sola giga, por ejemplo, de memoria RAM, le tocaría darle 512 a la otra. Es sí, lo cierto. único en contra. Es lo único en contra. Tienes que tasar tus recursos. Mientras que si tú haces un dual boot, tienes todo el recurso de la máquina y lo puedes instalar en la partición D para que no te ocupe la partición C. Entonces, o puedes instalarte un Linux mucho más liviano. Pues Ubuntu es chévere y todo, pero digamos el que nos recomendó Cristian, no, ese es una berraquera. Yo lo he probado y ese es bueno. O ya depende de gusto personal, pero el que nos pasó Cristian está súper. Ese es bien chévere, es liviano y tiene mucha compatibilidad como un entorno gráfico de Mac. Pero si no, lo más fácil es hacer un dual boot. Uno flashea una USB y lo arranca y ya, tú tienes dos particiones. O sea, cuando uno inicia el computador te va a escoger si quieres Windows o lo que tú quieras. Es más, Pero, también podríamos trabajar cierta parte en editores online, por ejemplo, como CodeSandbox. En CodeSandbox podemos trabajar ciertas cosas. Entonces, miren que aquí podemos trabajar un propio React, un propio Node.js. Entonces, podríamos trabajar ciertas cosas. Entonces, podríamos, si no quieren instalar como mucho, o sea, digamos que eso va muy en cómo vemos los computadores. Entonces, yo creo que todavía no nos preocupemos de que tener todo listo. Podemos decir acá, necesitamos hacer algo con React, pero no tengo, entonces, CodeSandbox, creo un React y ya tengo como un Visual Studio Code acá en línea y le puedo hacer todo lo mismo. Instalar dependencias, la consolita, las developer tools de la herramienta, todo lo puedo tener ahí. Lo mismo si utilizará Node.js. Puedo instalarle dependencias, correrlo y digamos que también lo puedo conectar a Git para que quede en el repositorio de mi GitHub. ¿Qué le pasa la diferencia? Que pues esto es todo web y por pronto algunas cosas queremos hacerlas de forma local y pues nada, no sé. Pero igual todo es muy de lo que pasa en ese momento. Entonces, no se preocupen, que a medida que lo vayamos viendo, vamos resolviendo los problemas. O sea, que me tenga que sentar con cada uno en días alternos a la clase para que tengamos el ambiente súper nice. Lo hacemos. Tengo por acá como 6 preguntas. Espera, yo las veo que se me pierden. Entonces, que a Álvaro se le corta el coso. Ah, bueno. El internet está inestable. A Álvaro se le olvidó algo. ¿Qué es para el jueves? No hay nada para el jueves. Solo estudien, repasen lo de las terminales y GitHub. Commander, busquen, ya les paso la página de Commander en el WhatsApp. Y ya. Commander es únicamente para que lo utilicemos en Linux. En Windows, pero pues tampoco es una obligación. Ya les mando el linkcito. Aquí WhatsApp. Ahí está el Commander. Sí, entonces yo termino la clase, ya finish. Ya terminé la clase ahí. Posiblemente le sale como lo que dijo Germán es que le salía Ah, sí.
como unas preguntitas o como para que me den feedback. Si de pronto alguien se sintió mal, incómodo, no entendió nada, chévere si hacen el comentario ahí, si de pronto les da pena todavía, lo hagan como para yo leer y tenerlo presente para la siguiente clase. Y si no, pues me lo pueden hacer tranquilamente directo a mí y yo no tengo ningún problema. Si María me pregunta que si no hay problema en que tenga Visual Studio y utiliza Commander, sí, no hay problema. O sea, desde que todos tengan Visual Studio Code y instalado Git, sea en Windows o en Linux o Mac, vamos a poder trabajar muchas cosas, vamos a hacer cositas interesantes. No nos vamos a concentrar en mucho en terminal, pero es únicamente como para que lo tengamos claro a la hora de manejar en esa herramienta. Porque todo lo podemos hacer tranquilamente con aplicaciones de escritorio, pero pues eso lo aprenden ustedes, digamos, abriendo la aplicación y lo ven. Vamos a trabajarlo por consola porque es fijo algo que nos van a pedir en las entrevistas. Y ya, bueno, gente. Yo tengo otra preguntita, la última, qué pena, Dale, Cuchín. antes de que te vayas. Pues, por ejemplo, yo para la programación soy ahí regular. Pues me costó un poquito entrar a la fase principal, porque la programación siempre me da un poquito duro. Pero entonces, ¿qué me recomendarías, digamos, para ir reforzando? Porque yo estos días le cacharreo durísimo a la terminal y bueno, ya le tengo el tiro de crear archivos, la navegar en las carpetas y todo este cuento. Eso fue lo primero que practiqué, pero sí me siento como flojito en JavaScript. O sea, yo creo que la principal cosa que tienen de tener claro son algoritmos en sí, netamente algoritmos. Entonces, ¿qué es una variable? ¿Qué es una función? ¿Qué es una condición? ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es una bandera? Eso es muy importante. ¿Y cómo se puede aprender eso? Es haciendo ejercicios. Entonces, si pueden avanzar haciendo ejercicios, así sean pseudocódigo, no tiene que ser JavaScript. Si yo le digo como ustedes hagan un programita que, no sé, que lea un número en la terminal y les entregue su equivalencia en número romano, ¿cierto? Ustedes lo van a hacer en papel. ¿Cómo se imagina? Entonces, les dicen, el usuario me entregó un dato. Ese dato lo guarda en una variable. Esa variable verifico qué número es. Si el número es 1, le devuelvo la i. Si el número es 2, le devuelvo 2i. Si el número es 3, le devuelvo 3i, ¿cierto? Entonces, lógicamente ustedes van a resolver eso en un papel. Y es lo que queremos, digamos, que forzar. Entonces, como tal, ahí está esa tarea que deben hacer, como enfocarse en eso. Pero nosotros vamos a resolver ejercicios de ese estilo, de ese calibre, o más simples, o un poco más avanzados, pero con JavaScript. Entonces, si de pronto ustedes lo pueden resolver algoritmos así, en pseudocódigo, súper bien. Igual me los pueden traer todos. Cualquier ejercicio que van por ahí en internet, lo traen y acá lo resolvemos. Así aprendemos todos. Listo, muchas gracias, Cristian. Perfecto. Creo que me pondré a eso. Hágale. Sí, pues dice que hay HackerRank. Sí, muy bueno. HackerRank. Dice Mónica que es una herramienta para aprender bastante interesante porque son algoritmos, pues, para entrevistas técnicas. Entonces, chévere, si pueden ver. Pero por general, hagan ejercicios básicos que vean por ahí. Ejercicios de programación. Y ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Queja, reclamo. ¿No? Entonces, a ver, uy, yo no.